Mi suegra me echó de su casa porque no aprobaba mi decisión de dar a luz en casa de mis padres. Me sacó a la fuerza mientras aún estaba en pijama, ni siquiera dejándome ponerme los zapatos. Con solo mi teléfono en mano, rápidamente llamé a mi mamá, que estaba cerca. La esperé en una cafetería local. Cuando mi mamá y mi hermana se enteraron de lo que había pasado, se pusieron furiosas y actuaron de inmediato, desatando una serie de eventos que pronto causarían problemas para mi suegra y mi esposo. Me llamo Clara y tengo 29 años. Me casé con Mark, que tiene 31, hace un año. El padre de Mark es dueño de una gran empresa y él está siendo preparado para convertirse en el próximo CEO, ganando experiencia en una de sus sucursales más pequeñas. Nos conocimos en el trabajo, pero solo descubrí la magnitud del imperio empresarial de su familia justo antes de nuestra boda. Mark nunca mencionó que estaba en línea para ser el próximo CEO, lo que me sorprendió. Una vez que me explicó todo cobró sentido, y de repente me vi envuelta en la vorágine de ser la esposa de un futuro CEO. Después de casarnos, Mark se mudó a la oficina principal mientras yo continuaba con mi trabajo. Su padre parecía apoyar mi carrera, diciéndome: he oído que eres una joven líder en tu lugar de trabajo, sigue así. Sin embargo, mi suegra, Linda, no compartía ese sentimiento. ¿Por qué una esposa debería descuidar su hogar para trabajar?, solía preguntar. Ella estaba firmemente en contra de que tuviera un trabajo. Al principio, pensé que vivir por separado de los padres de Mark mantendría los conflictos a raya. Creía que la distancia ayudaría a conservar la paz, pero estaba equivocada. Pronto expresaron su deseo de que viviéramos juntos, y ahí fue cuando realmente comenzaron los problemas. El padre de Mark, siempre ocupado con su trabajo, mencionó lo útil que sería tener a alguien en casa para encargarse de las cosas. Mark también estaba de acuerdo con la idea, diciendo: estoy preocupado por mamá, siempre he vivido aquí, mudarme no funcionaría para mí. Sintiéndome acorralada, acepté mudarme con ellos. Tan pronto como estuvimos bajo el mismo techo, comenzaron los desafíos. Linda, que ya había expresado su desaprobación por mi trabajo, comenzó a hacerme la vida miserable. Insistía en que renunciara a mi trabajo y asumiera todas las tareas del hogar, a pesar de que trabajaba a tiempo completo. Si encontraba algún fallo en mi limpieza, como un poco de polvo o un pelo suelto, exigía que volviera a hacer toda la tarea. Al principio, traté de tomar sus críticas con calma, pensando que ser más minuciosa la complace, pero sus exigencias aumentaron. Incluso comenzó a revisar lugares difíciles de alcanzar, como detrás de la televisión o en las esquinas detrás de los muebles, lo cual me parecía totalmente irrazonable. Una noche en particular la recuerdo vívidamente. Después de un largo día de trabajo, estaba exhausta y solo quería una cena tranquila y un poco de relajación antes de dormir. Pero en cuanto entré, Linda me confrontó, con una escoba en la mano como si fuera un arma. Clara, hay polvo detrás del refrigerador, tienes que limpiarlo ahora mismo. Me quedé atónita. Linda, acabo de llegar del trabajo. ¿Podemos esperar hasta el fin de semana?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Ella entrecerró los ojos y su voz se elevó. No puedo esperar. Tú eres la esposa y esta casa es tu responsabilidad. No toleraré la pereza. Llegué a mi límite. No puedo limpiar estas áreas todos los días, le dije con firmeza. Trabajo igual que Mark. Haré una limpieza profunda los fines de semana. No hay necesidad de volver a hacer todo hoy. Linda se puso furiosa. ¿Cómo te atreves a responderme así?, gritó, su rostro enrojecido por la ira. Inmediatamente llamó a Mark, retorciendo la historia para hacer parecer que yo le había gritado, exagerando mis sugerencias calmadas como si fueran confrontaciones hostiles. Esperaba que Mark me defendiera, pero su respuesta fue decepcionante. ¿Por qué molestaste a mamá así? Solo estaba tratando de ayudar, dijo, poniéndose de su lado. En ese momento, me di cuenta de las marcadas diferencias en las expectativas dentro de nuestro hogar. En lugar de apoyo de mi esposo, enfrenté un reproche. A partir de ese momento, supe que solo podía contar con mi suegro, pero su constante ausencia debido al trabajo me dejaba lidiar sola con un ambiente cada vez más hostil. Las quejas de Linda nunca cesaron, y aprendí que enfrentarlas solo empeoraba las cosas. Ella inevitablemente se quejaba con Mark, quien no ofrecía ninguna defensa de mi parte. Para mantener la paz, comencé a adoptar una actitud más tranquila.
aunque eso me iba sofocando poco a poco. Esta se convirtió en mi nueva forma de sobrevivir en esa casa. Esta incómoda rutina continuó durante casi un año hasta que comencé a experimentar problemas de salud. Preocupada, fui a ver a un médico. El diagnóstico me dio un vuelco a la vida. Estaba embarazada. A pesar de mi ansiedad sobre cómo reaccionaría la familia, compartí la noticia primero con Mark. ¿Sabes que me he sentido mal últimamente? Bueno, fui al médico y estoy embarazada. Le revelé. Eso es genial. Así que voy a ser papá. ¿Sabemos ya el género?, preguntó Mark con entusiasmo. No aún. ¿Te importa?, respondí, ya intuyendo que había algo más profundo en juego. Por supuesto que importa. Tiene que ser un niño, declaró Mark con confianza. Como él era hijo único, sabía que había presión para que tuviéramos un hijo que pudiera continuar con el legado familiar. ¿Y si es una niña?, me pregunté en voz alta, comenzando a sentirme nerviosa. No te preocupes, estoy seguro de que es un niño, me aseguró, aunque su insistencia me inquietó. Cuando supimos que íbamos a tener una niña, me sentí llena de alegría, pero la reacción de Mark fue mucho menos entusiasta. ¿Una niña? ¿Estás segura? Hazte otra prueba, dijo, con la voz llena de decepción. Su reacción me dejó ansiosa por saber cómo tomaría Linda la noticia, pero no podíamos mantener el embarazo en secreto para siempre. Una noche, Mark finalmente le dijo a sus padres sobre el bebé. Mi suegro estaba encantado. Eso es maravilloso, Clara. Por fin vamos a tener nuestro primer nieto, exclamó con auténtica felicidad. Sin embargo, la reacción de Linda fue diferente. ¿Una niña? No puede ser. Tiene que ser un niño por el bien de Mark, murmuró entre dientes. Su decepción era palpable. Después de eso, las cosas solo empeoraron. Linda continuó presionándome sobre mis deberes en la casa. Incluso llegó a cuestionar si planeaba renunciar a mi trabajo una vez que naciera el bebé. Solo porque estés embarazada no significa que puedas dejar de lado tus responsabilidades. El embarazo no es una enfermedad, ¿sabes?, dijo fríamente. Escuchar tales palabras de otra mujer, particularmente de una que había experimentado el embarazo ella misma, fue impactante. Me hizo cuestionar seriamente si quedarme en esa casa era la decisión correcta para el bienestar de mi bebé. Mis padres vivían a unas 4 horas en tren. Después de que mi padre falleció, mi mamá y mi hermana mayor habían estado viviendo juntas en nuestra casa familiar. Comencé a pensar que ir allí a dar a luz podría ser la opción más segura y solidaria. Con el corazón pesado, llamé a mi mamá. Mamá, soy yo, Clara, dije. ¿Qué pasa, cariño? Es raro que llames, respondió ella. Estoy embarazada, y estaba pensando, ¿podría regresar a casa para dar a luz? ¿Estás embarazada? ¿Por qué no nos dijiste antes? Felicidades, cariño. Por supuesto que puedes regresar a casa para dar a luz, pero, ¿ya lo hablaste con tus suegros?, preguntó mi mamá, siempre preocupada por hacer las cosas correctamente. Todavía no, admití. Bueno, asegúrate de discutirlo con ellos. Si están de acuerdo, no veo problema en que regreses a casa, aconsejó mi mamá, sintiendo ánimo. Decidí mencionarlo a Mark esa noche. Estoy pensando en regresar a la casa de mis padres para el parto, dije, tratando de medir su reacción. Oh, ¿regresar para el parto? Está bien, supongo, respondió él con indiferencia. Mi mamá está aquí, así que todo debería estar bien. Su rápida aceptación me sorprendió, pero aún anticipaba resistencia de Linda. También me dirigí a mi suegro en busca de apoyo. Creo que sería lo mejor para todos si regresara a casa para el parto. ¿Qué piensas?, le pregunté, tratando de sonar diplomática. Al principio pareció sorprendido, pero luego sonrió. Si eso es lo que quieres, Clara, entonces probablemente es la mejor decisión. No me opondré, dijo, reconfortándome. Aliviada de tener su apoyo, me sentí más tranquila. Estaba lista para irme a casa sin problemas mayores, pero la mañana en que debía partir, me desperté y descubrí que mi equipaje estaba perdido. Se me cayó el corazón. Mark y su padre ya se habían ido a trabajar, dejándome sola para enfrentar a Linda. ¿Sabes dónde está mi equipaje?, le pregunté, dudando. Ah, sobre eso, me deshice de él, respondió Linda con indiferencia. No necesito una nuera que cause tantos problemas. Nunca vuelvas, gritó,
empujándome fuera de la puerta principal antes de que pudiera reaccionar. Ni siquiera me había puesto los zapatos. Estaba vestida solo con mi pijama, con el teléfono en la mano. Escuché cómo se cerró la puerta detrás de mí con un clic definitivo. Descalza y sin otro lugar a donde ir. Llamé a mi mamá. Ella estaba furiosa y prometió venir de inmediato. Mientras esperaba, caminé hacia un diner cercano, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi mamá llegó pronto y, sin dudarlo, me llevó de vuelta a nuestra casa familiar, donde ya estaba esperando mi hermana. Les conté todo, el trato duro de Linda y la falta de apoyo de Mark. Mi mamá y mi hermana intercambiaron murmullos que me dejaron preguntándome qué estaban planeando. A la mañana siguiente, cuando fui a buscar el periódico, me quedé atónita al ver a Linda y Mark de rodillas afuera. Clara, lo siento mucho, todo fue mi culpa. Por favor, no rompas los lazos con la empresa de mi esposo, suplicó Linda. Clara, yo también lo siento, añadió Mark. Podemos continuar haciendo negocios con la empresa de mi papá. Por favor. Confundida, no tenía idea de a qué se referían. Mi mamá dio un paso al frente y preguntó con firmeza, ¿qué significa reanudar negocios? Para evitar más disturbios, mi mamá los invitó a entrar. Una vez sentados, Mark comenzó a exponer su caso. ¿Considerarías reanudar negocios con la empresa de mi papá? Por favor, suplicó. Me volví hacia mi mamá, confundida. ¿Qué significa que están haciendo negocios con la empresa de mi suegro? Sí, trabajamos con una de sus subsidiarias, explicó mi mamá. Es una de las principales compañías dentro de su grupo, solo detrás de la oficina central. Mark añadió, su principal cliente es la empresa de tu mamá. Me sorprendió y solté una risa nerviosa. Eso es nuevo para mí también, pero la expresión de mi mamá se volvió seria rápidamente. No puedo seguir haciendo negocios con una familia que trataría a mi hija tan mal. Voy a detener todos los tratos comerciales, declaró con firmeza. Desesperada, Linda suplicó, por favor, te lo ruego, haré lo que sea. ¿Podrías reconsiderarlo? Mi hermana, con una sonrisa burlona, agregó, dijiste que harías lo que sea, ¿verdad? Entonces, aceptarás el divorcio. Por supuesto, pagarás la manutención y la pensión alimenticia. Sus palabras resonaron en mi mente. Justo el día anterior, Mark me había dicho que merecía todo lo que estaba sucediendo, sin mostrar remordimiento. En silencio, estuve de acuerdo con mi hermana y mi mamá. Cualquier afecto que alguna vez sentí por Mark se había desvanecido hace tiempo. Gracias al comentario oportuno de mi hermana, la conversación se tornó decisivamente a nuestro favor. Linda, aunque reacia, finalmente preguntó, incluso si significa aceptar un divorcio, ¿reanudarán negocios con nosotros? Con una sonrisa cómplice, mi mamá tomó su teléfono y hizo una llamada. Parece que esta mujer acepta el divorcio de mi hija, dijo claramente al teléfono. Desde el otro lado, la voz de mi suegro llegó. Entendido. Oye, Linda, me estoy divorciando de ti. Y Mark, estás despedido. Estas condiciones drásticas se establecieron para reanudar negocios. La decisión de mi mamá era firme. No puedo perdonarlos por cómo trataron a Clara. Merecen ser castigados. El giro inesperado de los acontecimientos dejó a Linda sin esposo y a Mark sin trabajo. La fuerte influencia de mi suegro se aseguró de que ninguno de ellos pudiera encontrar apoyo en sus círculos sociales o profesionales. Mark luchó por conseguir un nuevo empleo en su campo y, al final, tuvo que cambiarse a atención al cliente. Sin embargo, las quejas pronto llevaron a su despido allí también. Ahora, Linda y Mark viven juntos en un pequeño apartamento de una habitación, apenas logrando llegar a fin de mes con trabajos de salario bajo. Su estilo de vida una vez lujoso, sustentado por la riqueza de mi suegro, se ha esfumado, y su relación está tensa. En contraste, yo di a luz a una bebé sana en casa, rodeada del amor y apoyo de mi mamá y mi hermana. A medida que la vida comienza a estabilizarse, estoy planeando unirme a la empresa de mi mamá y espero con ansias un nuevo capítulo en mi carrera profesional. Mark no se ha comunicado sobre nuestra hija, aunque espero que cumpla con sus obligaciones de pensión alimentaria. No tengo intención de permitir que forme parte de su vida. Mi enfoque ahora es seguir adelante y crear una vida feliz y plena para mi niña y para mí. La recepción de la boda se suponía que sería una ocasión alegre, pero todo se descontroló cuando mi suegra, Silvia,
Descubrió que estaba embarazada antes del matrimonio. Sus ojos se entrecerraron y su rostro se volvió frío mientras se levantaba lentamente. De repente, en un estallido de furia, se dirigió hacia mí, frente a todos los invitados. No solo alzó la voz, sino que agarró el escote de mi vestido y, con un tirón brusco, lo desgarró. Se escucharon jadeos por toda la sala, y los murmullos de asombro se esparcieron como fuego. Me quedé ahí, congelada, humillada hasta lo más profundo, mientras el sonido de la tela rompiéndose resonaba a mi alrededor. En ese momento, todos esperaban que mi esposo me defendiera, que me apoyara y demostrara que, a pesar de la ira de su madre, yo formaba parte de su familia, pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, mirándome, con el rostro inexpresivo, sin decir una palabra ni ofrecerme consuelo. Me quedé completamente sola, expuesta frente a todos. Incluso su padre permaneció en silencio, observando como un simple espectador. Nadie podía imaginar lo que sucedería al día siguiente. Se avecinaba una tormenta, y yo estaba lista para luchar. Me llamo Hannah, y quiero contarles mi historia. Es una historia de desamor y traición, pero también de esperanza y de descubrir una fuerza que nunca supe que tenía. Mi infancia no fue fácil. Después de que mis padres fallecieron, mis abuelos me criaron. Hicieron lo mejor que pudieron, pero nunca tuvimos mucho. Aprendí desde muy joven que la vida no era justa y que, si quería algo, tendría que luchar por ello. Así que me concentré en mis estudios, decidida a construir un mejor futuro para mí. Aunque mi sueño original era convertirme en contadora, terminé estudiando desarrollo de software, con la esperanza de que me brindara la estabilidad financiera que tanto anhelaba. Para mis 20 y tantos años, ya había conseguido un buen trabajo en una empresa tecnológica en un pequeño pueblo de Ohio, creyendo que finalmente estaba encaminada hacia una vida estable. Entonces conocí a Robert Hastings. Parecía todo lo que siempre había querido, apuesto, seguro de sí mismo y proveniente de una familia adinerada que poseía varios negocios. Nuestra relación avanzó rápidamente, y pronto me encontré completamente enamorada, creyendo que por fin había encontrado mi lugar. Las cosas cambiaron cuando descubrí que estaba embarazada. Estaba aterrada, pero emocionada, y pensé que Robert se sentiría igual. Aún recuerdo el día en que se lo dije. Estábamos sentados en mi pequeño departamento, y apenas podía pronunciar las palabras. Robert, tengo algo importante que decirte, estoy embarazada. Su reacción no fue la que esperaba. En lugar de alegría, su rostro se puso pálido y comenzó a caminar de un lado a otro. ¿Cómo pudo pasar esto? No estoy listo para ser padre, gritó, con pánico en la voz. Mi corazón se hundió, pero me mantuve tranquila, tratando de tranquilizarlo. Podemos superarlo juntos, le dije suavemente. Podemos planear un futuro. Después de un largo silencio, finalmente se calmó y, para mi alivio, prometió que nos casaríamos. Pero eso fue antes de que su madre, Sylvia, lo descubriera. Sylvia Hastings estaba acostumbrada a tener el control. Dirigía a su familia como si fuera un negocio, fría, calculadora y despiadada. Cuando se enteró de que estaba embarazada, se enfureció. Nunca olvidaré la primera vez que me enfrentó a Robert por mí. Ella no es nadie, escupió Sylvia, con desdén en cada palabra. No puedes casarte con ella. Piensa en la reputación de la familia. Robert intentó calmarla, pero Sylvia dejó claro que nunca sería aceptada. Aún así, Robert, con su forma encantadora de ser, me aseguró que todo estaría bien y que seguiríamos adelante con la boda. Debería haber visto las señales. El día de la boda llegó, pero en lugar de sentir que era una celebración, sentía que estaba yendo a una batalla. La ceremonia transcurrió sin problemas, pero durante la recepción, la verdad salió a la luz. Mientras saludábamos a los invitados, la mirada fría de Sylvia se posó sobre mí. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que se acercara, rasgara mi vestido y gritara, ¿crees que puedes atrapar a mi hijo con este bebé? Nunca serás parte de esta familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados, horrorizados, me miraban mientras intentaba sostener los trozos de tela, con las mejillas ardiendo de vergüenza, pero lo peor no fue el arrebato de Sylvia. Eres de Riritan Texting Mexican Spanish. El silencio de Robert y su negativa a defenderme hablaban por sí mismos. Simplemente miraba hacia otro lado,
tratándome como a una extraña. Después de nuestra boda, me mudé a la mansión Hastings, una casa grandiosa que se sentía más como una prisión que como un hogar. Robert cambió casi de inmediato, volviéndose distante y escondiéndose detrás de las exigencias de su familia. La crueldad de Sylvia solo aumentaba. Me insultaba constantemente, acusándome de ser una interesada y cuestionando si el bebé que llevaba era realmente de Robert. Quizás has estado mintiendo sobre este bebé todo este tiempo, susurraba ella, con palabras llenas de veneno. Robert merece algo mejor. Me sentía cada vez más sola, pero me quedé, con la esperanza de que Robert cambiara, de que de alguna manera pudiéramos hacer que funcionara. Pero cuando di a luz a mi hijo, Jacob, me di cuenta de cuán atrapada estaba en realidad. Mientras sostenía a Jacob en mis brazos, supe que tenía que encontrar una salida. Fue entonces cuando conocí a Mark y Laura, dos amigos de un grupo comunitario local. Mark, un hombre amable en sus 40 y tantos años con una cojera debido a una antigua lesión, y su hermana Laura, que trabajaba como asistente de enfermería, se convirtieron en mi sistema de apoyo cuando no tenía a nadie. Eres más fuerte de lo que piensas, Hannah, me decía Mark cuando me sentía abrumada. No los necesitas, puedes construir tu propia familia. Su aliento me dio esperanza y empecé a imaginar una vida libre del control de Sylvia. Pero justo cuando comencé a reconstruir, Sylvia intensificó sus ataques. Una noche, la escuché decirle a Robert, tienes que tomar una decisión, o perderás todo. Ella se llevará al bebé y arruinará tu vida. La respuesta de Robert me dejó atónita. No sé qué hacer. Mamá, dijo, ¿qué se supone que debo hacer? Ahí supe que tenía que proteger a Jacob. Si no actuaba, Sylvia me quitaría todo. Con la ayuda de Mark y Laura, comencé a documentar cada insulto, cada amenaza, cada intento de hacerme parecer una madre inadecuada. Cuando llegó el día de la audiencia de custodia, estaba aterrorizada. Sylvia, vestida impecablemente, me miraba como si ya hubiera ganado, pero mantuve mi posición, presentando mi caso con la fuerza que tanto había luchado por encontrar. Cuando el juez me otorgó la custodia total de Jacob, sentí que las cadenas finalmente se rompían. Esto no ha terminado, Hannah, le espetó Sylvia al salir del tribunal. Quizás no, respondí, abrazando a Jacob con fuerza, pero siempre lucharé por él. En los meses siguientes, comencé a reconstruir mi vida. Encontré una casa pequeña, la llené de risas y amor, y observé cómo Jacob se fortalecía cada día. Con Mark y Laura a mi lado, creé una nueva familia, una basada en la confianza y el apoyo. Por primera vez, no solo sobrevivía, prosperaba. Finalmente me sentía libre. Sylvia había intentado destruirme, pero no entendía una cosa: soy una luchadora y siempre protegeré lo que es mío. Pero las amenazas de Sylvia no eran vacías. A pesar de haber ganado la custodia, sabía que no me dejaría vivir en paz. Durante semanas, se esparcieron rumores y susurros. La gente decía que estaba buscando maneras de socavar la decisión del tribunal. No va a rendirse, me advirtió Mark un día mientras tomábamos café. Su ceño estaba fruncido, y podía ver la preocupación grabada en su rostro. Necesitas estar alerta. Lo sé, murmuré, mirando a Jacob, que jugaba tranquilamente a mi lado. La idea de perderlo me aterraba, pero no permitiría que el miedo tomara el control. Estoy lista para lo que ella me lance. Pensé que estaba preparada, pero luego Sylvia hizo su siguiente movimiento. Una noche, justo cuando estaba acostando a Jacob, hubo un fuerte golpe en la puerta. Con precaución, la abrí y encontré a dos oficiales uniformados en el porche. Señora, necesitamos hablar con usted, dijo uno de ellos con un tono serio. Hemos recibido un informe de que es incapaz de cuidar a su hijo. Mi corazón se hundió. ¿Qué? Eso es una mentira. ¿Quién? Pero me detuve a mitad de la frase. Por supuesto, era Sylvia. Esta era su última jugada para quitarme a Jacob, sin importar el costo. Señora, necesitamos revisar el lugar, dijo el oficial con un tono amable, pero podía ver la sospecha en sus ojos. Sabía lo que Sylvia intentaba hacer, pintarme como una madre inestable y negligente, y si no tenía cuidado, podría ganar. Adelante, dije, tratando de mantener mi voz firme.
no encontrarán nada. Ellos recorrieron la casa, revisando cada habitación mientras yo permanecía ahí, con el estómago revuelto. Una vez que terminaron, el oficial asintió. Todo parece estar bien, señora, pero le aconsejo que tenga cuidado. Los reportes falsos como este pueden escalar a veces. Asentí, pero por dentro estaba furiosa. Silvia había ido demasiado lejos, y sabía que si no tomaba medidas, seguiría presionando hasta encontrar una forma de destruirme. Tenía que encontrar una solución duradera, algo que protegiera a Jacob y pusiera fin a su interferencia de una vez por todas. Al día siguiente, llamé a Mark y Laura. Necesitamos hablar, dije con urgencia. Vinieron de inmediato y nos reunimos alrededor de mi pequeña mesa de cocina para planear. Ella no va a detenerse, les dije. Necesito encontrar una forma de sacarla de nuestras vidas para siempre. Los ojos de Laura brillaron con determinación. Entonces, peleamos fuego con fuego. ¿Qué quieres decir?, pregunté, confundida. Recopilamos evidencia en su contra, dijo Mark lentamente. Ella ha estado jugando sucio, tratando de hacerte ver como una madre no apta, pero, ¿y si demostramos al tribunal quién es realmente? Mostrar que no es apta para estar cerca de Jacob. Era arriesgado, pero sabía que era la única opción. Durante las semanas siguientes, recopilamos todo lo que pudimos, grabaciones de sus llamadas, videos de su comportamiento errático, incluso declaraciones de antiguos empleados que habían visto sus arranques peligrosos. Poco a poco, construimos nuestro caso. El día en que lo presentamos ante el juez, Silvia estaba furiosa. ¿Crees que puedes usar mis propias tácticas contra mí?, gritó, con los ojos llenos de ira. Esto no se trata de tácticas, Silvia, dije, manteniéndome erguida. Se trata de proteger a mi hijo de una influencia dañina. El juez revisó la evidencia con cuidado y sostuve la respiración mientras tomaba su decisión. Con base en la evidencia presentada, dijo con firmeza, emito una orden de restricción contra Silvia Hastings, efectiva de inmediato. Se le prohíbe tener cualquier contacto con Jacob Hastings o su madre, Hannah Porter. Una oleada de alivio me invadió. La lucha había terminado. Silvia soltó un grito furioso cuando el martillo cayó, pero no me importó. Había ganado. Jacob estaba a salvo. En los meses que siguieron, la vida poco a poco regresó a una nueva normalidad. Encontré un trabajo en un pueblo diferente, dándome a mí y a Jacob un nuevo comienzo, lejos del alcance de Silvia. Mark y Laura me ayudaron a mudarme, apoyándome como siempre. Una tarde soleada, mientras observaba a Jacob jugar en nuestro nuevo jardín, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Silvia había intentado derribarme, pero seguía en pie, más fuerte que nunca. Había enfrentado su oscuridad y salido no solo como sobreviviente, sino como guerrera. Mark y Laura estaban ahí también, sentados conmigo en la porche, riendo y disfrutando de las simples alegrías de la vida. Se habían convertido en mi familia elegida, las personas en quienes podía contar en las buenas y en las malas. No compartíamos sangre, pero compartíamos algo mucho más profundo: lealtad, amor y un vínculo inquebrantable forjado a través de la adversidad. A medida que el sol se ponía, proyectando un cálido resplandor sobre el jardín, me volví hacia Mark. No podría haber hecho esto sin ti. No me necesitabas, Hannah, respondió suavemente. Siempre tuviste la fuerza, solo te la recordé. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente pertenecía. No solo era una madre tratando de sobrevivir, era una mujer que había luchado por su familia y había ganado. Silvia pudo haber perdido la batalla, pero me enseñó una lección importante: que podía enfrentar lo peor y aún así salir adelante. Llevaría las cicatrices de esta experiencia, pero las usaría con orgullo. Eran prueba de que era inquebrantable. Miré a Jacob, que se reía mientras perseguía una mariposa, y susurré suavemente: vamos a estar bien, bebé, más que bien. Sin importar lo que el futuro traiga, sabía una cosa con certeza: finalmente era libre para construir la vida que siempre había soñado. Para mí y para mi hijo, habíamos enfrentado la tormenta, y ahora, por fin, los cielos estaban despejados. Juntos,
forjaríamos un nuevo camino, uno lleno de amor, fortaleza y la promesa de días más brillantes por delante. Después de la decisión del tribunal, la vida cayó gradualmente en un ritmo pacífico. Encontré una pequeña casa en un vecindario tranquilo, lejos del caos de la finca de los Hastings. Cada mañana, veía a Jacob crecer más fuerte, su risa llenando nuestro hogar de alegría. Comencé a trabajar de manera remota para una pequeña empresa de software, y las simples alegrías de nuestra nueva vida, como las risas de Jacob mientras perseguía mariposas en el jardín, se convirtieron en mi fuente de fuerza. Mark y Laura siempre habían estado ahí, revisando con frecuencia y ofreciendo su apoyo. Se convirtieron en la familia que siempre había deseado, demostrando que el amor y la lealtad van más allá de la sangre. Una tarde, mientras estaba sentado en la porche sosteniendo a Jacob, finalmente me permití relajarme. Ya no solo estaba sobreviviendo, realmente estaba viviendo. Luché por mi hijo y nuestro futuro, y contra todo pronóstico, lo logramos. Las cicatrices del pasado aún permanecían, pero ya no me definían. En cambio, se convirtieron en símbolos de la fuerza que había descubierto dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre y esperanzado, listo para lo que el futuro tuviera reservado.